fármaco y el otro es profármaco. ¿Cuál es el principal efecto adverso de los IECA, motivo por el cual hay que retirar el fármaco? La tos. Si hay tos por IECA, ¿cuál es su alternativa? ARA2. ¿Quién es el padrón oro en ARA2? Los sartán. ¿Semivida corta o larga? Intermedia. Cada 12 horas se debe dar. ¿Cuál de ellos se da cada 24 horas? Por si el paciente no quiere tomar cada 12. Delmi, sartán. ¿Qué ventajas tienen los ARA2 sobre los IECA? La tos se produce probablemente muy baja casuística, todavía en algunos se puede producir, la retiran, ¿no? Y va a liberar óxido nítrico, favorece el remodelado cardíaco y es antiproliferativo. Esas son sus principales ventajas. Bueno, con eso ya tenemos dentro de antihipertensivo IECA, ARA2, beta bloqueante, bloqueantes alfa, agonistas alfa 2. 5 grupos. Hoy hacemos diurético. La siguiente clase, que será día sábado, ¿no? ¿Con ustedes? Sí. Hacemos seguramente antagonistas del calcio y de ahí hacemos insuficiencia cardíaca, antiarrítmico y ya estamos. La otra semana yo no voy a estar toda la semana. La siguiente iba a tomar examen, pero voy a esperar a avanzar una semana y recién les voy a tomar el examen. ¿Ya? O sea que el examen no es de este sábado al otro, es en 2 sábados. ¿Está bien? O puedo empezar con ustedes, ¿no? Porque van a tener clase miércoles. ¿Puedo empezar con ustedes? Sí, es lo mismo casi. O sea, doctora, sería el 15 de junio. Déjame mirar. Porque con ustedes estoy avanzando, más adelantado. Espérenme que les pongo la fecha para que ya la guarden y la reserven, ¿ya? Doctora, ya que pasa que nos dieron fecha de Ciro y el examen ¿Perdón? que nos dieron fecha de Ciro y el examen. ¿Y qué día es? El sábado. ¿Es el 14? Sí, bien. Pero 14 es viernes. ¿O no? Sí. 14 es viernes. Sería el 15 de examen. Ya. Sí, un ratito, espérenme que me organice. Este sábado es clase, el 2. El 9 no estoy. El 16. Doctora, domingo. Entonces estoy mirando Sábado mal. 1. Sábado 1 ya es este sábado. El 8 yo no estoy. El 15. ¿Y cirugía cuándo es? 14. Ya, puede ser el 22 de ustedes entonces. ¿Está bien? Sí. Ya, escúchame, lo dejo el 22, pero no me van a estar diciendo, me pusieron otro examen, doctora Monina. Ya lo negocian. ¿Está bien? 22. Lo voy a poner en el chat. Si no, después ustedes me la chat. Silencio. Grupo D son ustedes, ¿no? Primer parcial. ¿Qué fecha es? ¿Sábado? 22. Sábado 22 de junio. Y fíjense qué fecha es el martes anterior. 18. Grupo C, martes 18. 18. Y jueves, ¿qué fecha es? 20. Y jueves 20. Cada uno en su grupo. En su grupo de práctica. Listo, no se habla más. Diuréticos. Tengo que hablar fuerte para que se me pase el frío. Me contracturo la espalda porque me pongo así de frío, no sé, pero nunca puedo superar eso. Cuando hablamos de diuréticos, hablamos de una arteriola aferente, hablamos de un glomérulo y una arteriola eferente. Se capilariza ese glomérulo para que se pueda hacer una filtración glomerular. Y esta nefrona tiene nuestro túbulo contorneado proximal,
Tiene un asa de Henle delgadito, descendente, muy mal dibujado, delgadito, ascendente y gordito, ascendente. Asa de Henle. Tenemos un contorneado distal y tenemos un colector que confluyen todos los colectores juntos. Vamos a ver nuestro diurético en cada porción de la nefrona. Bien, ¿qué es importante recordar? A lo largo de la nefrona se va a filtrar el 100% de nuestro sodio. Y por orina se debe ir un 1%. ¿Cuánto debe reabsorberse? 99. Eso es lo normal, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a intentar hacer ahora con los diuréticos? Vamos a estudiar diuréticos de contorneado proximal, de asa de Henle, de contorneado distal y del colector. A ellos se les llama, su verdadero nombre es natriuréticos. ¿Por qué? Porque ellos van a disminuir la reabsorción del sodio. Eso es un natriurético. En la jerga usual médica le llamamos a todos diuréticos. Pero este es el que inhibe la reabsorción del sodio, que es lo que vamos a estudiar hoy. Y el último grupo, recién son diuréticos, no mueven el sodio, pero eliminan agua. Son los llamados diuréticos osmóticos. ¿Ya? El manitol, por ejemplo. ¿Cómo vamos a estudiarlo? Vamos a empezar por la primera porción de la nefrona, túbulo contorneado proximal. Recordando la fisiología, que esta va a ser una celulita, en este caso es el túbulo contorneado proximal. Por acá está la orina. Entonces, esta célula del túbulo contorneado proximal que está en contacto con la orina se llama luminal. Es la membrana luminal. Y esta que está en contacto con intersticio para luego volver a tener contacto con la sangre, con los capilares peritubulares, este es el intersticio, le vamos a llamar la membrana vasolateral. Esto lo vamos a hacer. ¿Alguien tiene algo que pinte un poco mejor que el mío? ¿Cuál quiere, doctora? ¿Azul o negro? Los dos. Gracias. No sé qué dice la tapa, ni la guardé. Lo tengo aquí, mi merienda. Me regalaron una miel. Ya. Esta es la membrana vasolateral y esta es la luminal. ¿Qué tengo en la orina? Resulta que en este túbulo contorneado proximal se debe reabsorber, debe llegar a sangre como bicarbonato de sodio, un 85%, y como cloruro de sodio, un 40%. Esta fisiología es extremadamente importante. ¿Por qué? Acá viene mi bicarbonato de sodio, mi bicarbonato, y al sodio lo voy a poner por arriba, ¿ya? ¿Por qué? Vamos a ir siguiendo qué va a pasar con cada uno de ellos. Este sodio aquí se debe reabsorber mucha cantidad. Se estaba yendo por orina y va a tener un intercambiador. Este sodio va a ingresar, carga positivo o negativo. ¿Con quién se puede intercambiar para que no haya gasto de energía? Con un protón. O sea que ese sodio va a ingresar por un intercambiador y en la membrana vasolateral siempre voy a tener una ATPasa sodio-potasio. Reabsorbe sodio y entrega potasio con gasto de energía. Esto lo voy a tener a lo largo de la nefrona en todos los segmentos. O sea que ustedes dibujan eso primero y lo demás ya lo estudian. ¿Se entendió? Es la forma de reabsorber el sodio. Entonces ese sodio acá entra sin gasto de energía, aquí gasta energía, pasa al intersticio y llega de vuelta a la sangre. Esas cantidades tienen que reabsorberse. Este protón encuentra el ácido carbónico. Un ácido con una base se llama titulación. Esa es la palabra adecuada químicamente hablando.
el ácido encuentra la base, se titula. ¿Y qué va a formar en esa titulación? Ácido carbónico. Ese ácido carbónico en su camino, que generalmente está en la membrana luminal, encuentra una enzima que se llama anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica es un catalizador. ¿Qué es catalizador? Aumenta la reacción. Acelera la velocidad de reacción. Y lo que hace es catalizar a ese ácido carbónico para sufrir una deshidratación. Va a sufrir una deshidratación. ¿Qué significa? Que va a sacarle agua. Agua más dióxido de carbono. El dióxido de carbono, ¿qué características tiene? Es difusible, altamente liposoluble y va a pasar sin pedir permiso dentro de la célula que tiene una doble membrana lipídica. Y ese dióxido tiene mucha afinidad por el agua. Acá hubo deshidratación y acá hidratación. Si él se hidrata, nuevamente voy a tener el ácido carbónico. Ese ácido carbónico sufre una ionización. ¿Qué es ionizarse? Separarse en cargas eléctricas. ¿En qué se va a ionizar? Protón, que será este de aquí, y el bicarbonato, que va a pasar al intersticio y finalmente a la sangre. Y nuevamente tengo el bicarbonato de sodio, que aquí se va a reabsorber un 85%. Esa reacción bien estudiada, porque esa reacción ocurre también a nivel pulmonar, ¿ya? Cuando hacen los equilibrios ácido-base. Repetimos, tengo acá viniendo bicarbonato de sodio. El sodio entra por un intercambiador, va a la membrana vasolateral, que siempre hay una ATPasa, sodio-potasio. Entra sodio y llega hasta el intersticio. Bicarbonato encuentra en su camino un protón y se titula y se forma ácido carbónico. El ácido carbónico sufre deshidratación gracias a anhidrasa carbónica, dióxido y agua. Difusible, se hidrata, ácido carbónico. Esta ionización es catalizada por anhidrasa carbónica. Protón más bicarbonato. Hasta ahí hemos reabsorbido ¿qué? Bicarbonato de sodio. Aquí tenemos en esta célula también una entrega. Como acá hay mucho bicarbonato, para ir manteniendo un buen pH se entrega un poquito ácido, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. ¿Qué puede ocurrir acá? ¿Qué puede hacer acá un diurético? Los diuréticos de túbulo contorneado proximal me van a bloquear anhidrasa carbónica. O sea que túbulo contorneado proximal, su fármaco es acetazolamida, que viene de 250 miligramos, semivida corta, se da cada 8, cada 12 horas. Y la dorzolamida, que viene en colirio, no sé al cuánto por ciento, pero es colirio. Ya. ¿Qué es lo que van a hacer estos fármacos? Si yo les pregunto, ¿qué mecanismo de acción va a tener acetazolamida y dorzolamida? Inhibe anhidrasa carbónica. Pregunta, ¿qué va a pasar si se inhibe anhidrasa carbónica? No va a haber titulación, no va a haber titulación porque no hay este protón. No hay titulación, no hay deshidratación. ¿Quién se va por orina? Bicarbonato de sodio. El bicarbonato solo se reabsorbe en túbulo contorneado proximal, no más allá. Pero acá se reabsorbía un 85%. ¿Qué pasará si yo bloqueo anhidrasa carbónica y se me va tanto bicarbonato de sodio? Si apenas con 1% que yo elimino por día de sodio ando bien. Y acá se reabsorbió un 85%. ¿Qué pasaría si yo lo bloqueo? A ver, quiero que piensen mi pregunta, no que lean el libro. ¿Está bien?
Acá se reabsorbe 85% de sodio. Y en la vida real yo elimino un 1% de sodio y con eso ando bien. Y acá si yo bloqueo anhidrasa carbónica, ¿qué pasaría con este bicarbonato de sodio? Se va por orina. ¿Poco o mucho? Mucho. Tanto que me descompensaría. Y yo esperaría que sea el diurético más efectivo que hay, porque perdería mucho sodio, tanto que fuera incompatible con mi vida. Pero resulta que yo les digo que como diurético no sirve. ¿Por qué? Que el sodio se reacciona. Porque como se está yendo mucho sodio, ¿qué hace mi organismo? Se pone en alerta y dice, el sodio se nos escapó. ¿Dónde estoy? En túbulo contorneado proximal. Entonces va a reactivar toda la nefrona para que se reabsorba mucho sodio más adelante. Se reabsorbe tanto que como diurético no me sirve. ¿Por qué? Porque estoy al inicio de la nefrona. ¿Se entendió? Está el asa de Henle que tiene una capacidad de reabsorción extremadamente buena, contorneado colector, contorneado distal y el colector. ¿Se entendió? Como diurético aplazado. ¿Por qué? Porque estoy al inicio de la nefrona. Bien, pero ¿qué ocurre? Que este sodio se va a reabsorber más adelante. Se reabsorbe más adelante como diurético aplazado. Pero ¿y el bicarbonato? ¿Se reabsorbe más adelante? No. No. El bicarbonato sí lo voy a perder. Entonces, ¿qué efecto voy a tener? Orina alcalina, ¿sí o no? Sí. ¿Para qué me sirve una orina alcalina? Eliminar tóxicos como un fármaco que sea un pH ácido débil, puedas, digamos, eliminarlo, no se reabsorbe. Aquellos que sí tienen reabsorción tubular, que tienen eliminación por vía renal, entonces puedes hacer como una desintoxicación. Muy bien. Como él va a alcalinizar orina, si el fármaco es ácido débil y se reabsorbe, estoy dándole el pH opuesto, forma cargas eléctricas y no se reabsorbe. Una aplicación va a ser útil en intoxicación por fármacos ácidos que sufren reabsorción tubular. Solamente. Bien, estoy perdiendo base. ¿Para qué me sirve perder base? En alcalosis metabólica. Otra indicación. No he hablado de hipertensión, porque no es diurético básicamente. Bien. ¿Para qué más me sirve? La orina va a estar alcalina. Disminuye la formación de cálculos renales, orinas alcalinas. Ojo, cuando tu paciente tiene cálculo renal, lo ideal es que cuando los elimines, si son chiquititos y van a salir por la orina, arrastrando la uretra y con mucho dolor, o a veces con un catéter doble J, o a veces se operan, lo ideal es analizarlo. Paciente que está eliminando calculitos, lo ideal es que orine en un recipiente donde después se puedan sacar los cálculos. Porque no es lo mismo un cálculo de carbonato de calcio, de oxalato de calcio o de ácido úrico. El cálculo ya está, dolió, salió. Pero yo puedo modificar los pH de la orina según de qué es el cristal para evitar posteriores formación de cálculo. El paciente se olvida 3 días y se olvida, pero sí tiene que tomar un citrato o una acetazolamida para alcalinizar orina. ¿Entendió? Bien. Sin embargo, esta anhidrasa carbónica no es el único lugar donde ella actúa. Esa anhidrasa carbónica también la tenemos como catalizadora de humor acuoso. ¿Qué es catalizadora? Acelera la formación, eleva el humor acuoso. Si hay mayor humor acuoso en cámara anterior y posterior, ¿qué va a pasar con la presión intraocular? Si tengo un recipiente y hay mayor volumen, aumenta la presión intraocular. Pero si yo bloqueo a la anhidrasa carbónica,
el humor acuoso disminuye. ¿Ya? Y esa es la principal aplicación de estos diuréticos. Disminuye la presión intraocular, disminuye la PIO. ¿Por qué? Porque disminuye la producción de humor acuoso. Principal indicación, a tal punto que la dorsolamida se usa en colirio, acetazolamida comprimido, la vamos a usar cada 8, cada 12 horas. Disminuye la presión intraocular, útil en glaucoma. ¿Por qué de ángulo abierto? En las dos hay aumento de humor acuoso, porque en el ángulo abierto se puede drenar, en el cerrado es una emergencia médica y provoca ceguera y dolor. Los glaucomas que generalmente ustedes conocen, diabético, o fuiste a medirte las lentes y te dice tiene glaucoma, son de ángulo abierto, hay algo de drenaje. Y él disminuye el drenaje en el humor acuoso, útil en glaucoma. Otra indicación, ¿dónde más anhidrasa carbónica tiene actividad? Sistema nervioso central. El sistema nervioso central, igual que acá, cataliza anhidrasa carbónica la formación de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué cataliza? Aumenta, acelera la formación de líquido cefalorraquídeo. Si yo la bloqueo, disminuye el líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué me sirve disminuir líquido cefalorraquídeo? Para disminuir la presión intracraneana, disminuye la PIC. Pregunto, ¿qué paciente tiene la presión intracraneana alta? Paciente con meningitis, paciente que sufrió un golpe, paciente con un ACV. Ayer vimos una paciente que se le hicieron la craneotomía descompresiva porque hubo un sangrado masivo. Entonces hay que esperar que se estabilice intubada, ¿no? Porque disminuye el centro respiratorio. Lamentablemente sangró y después volvió a sangrar, ¿no? Entonces le hacen una craneotomía descompresiva, queda un huequito. Ese pedacito de su tejido óseo lo guardan debajo de la piel y ahí lo ve el cerebro tal cual y él se va desinflamando. El riesgo es las infecciones, ¿no? Se va desinflamando y cuando ya entró a su lugar sacamos de aquí y volvemos a colocar, ¿no? Entonces esos pacientes tienen elevada la presión intracraneana. ¿Cómo la puedo disminuir? Con acetazolamida. No es la única, acetazolamida se usa y no va a ser tan efectiva por largo plazo, ¿ya? Eso es importante. Te sirve 5 a 7 días, no uses más para presión intracraneana. ¿Qué más puedo usar en presión intracraneana alta? Hay otro tipo de diurético que es osmóticamente activo, no va a mover el sodio. Por donde él pasa arrastra agua. Tal es así que si yo lo tomo en vía oral, arrastra agua y me hace diarrea, no se absorbe. Tengo que ponerlo endovenoso, el manitol, que ese es el único diurético, los otros son natriuréticos. Arrastra agua de todos lados y así me va a ir disminuyendo el edema intracraneal. Pero tengo que acompañarlo de quién a ese manitol, si va a traer todo al volumen, al intravascular, con un diurético de alta efectividad para que orine el paciente y no le suba presión arterial. También lo usamos 3 días, no más. O sea que en el aumento de la PIC, de la PIO intracraneana, es PIC, de la PIC, vamos a usar 2 tipos de diuréticos, acetazolamida para que baje la producción de humor acuoso y el otro diurético osmótico para que arrastre la cantidad de agua. ¿Está bien? ¿Qué otro paciente se le eleva la presión intracraneana y le da soroche? Los escaladores. El que sube a la altura, ¿no? Se van ustedes a La Paz, están acostumbrados, aquí estamos sobre 200 metros sobre el nivel del mar, llegas al alto, respiras así, hiperventilas un poco porque a mayor altura hay menor presión de oxígeno, te tomas la oxigenación 88 y acá tienes 99.
Porque a mayor altura hay menor presión, para empezar. Y luego aumenta la presión intracraneana y te da ese dolor de cabeza que te sientes flotando en el aire. A ese paciente que va a subir a la altura, 12 horas antes le das una acetazolamida y le empiezas a bajar la presión intracraneana y la va a pasar mejor en La Paz. Llega a La Paz, 12 horas, se toma un segundo y le haces por 2 días. ¿Ya? Eso es lo ideal. Por 2 días, no más. Entonces, disminuye la PIC para un edema cerebral, para el mal de altura, no por muchos días, porque después se crea tolerancia a su efecto. ¿Para qué más se van a usar estos, qué se llama? Diuréticos de túbulo contorneado proximal? Doctora, ¿también se usaría para hidrocefalia? En hidrocefalia sí, pero generalmente ahí lo que hay que hacer es una derivación ventrículo-peritoneal. Si fue aguda, momentánea, pero generalmente no. Ahí el tratamiento de momento te ayuda hasta que pueda entrar a quirófano a hacer una derivación intraventricular. Intraperitoneal, no ventricular. Bien, también se usa como coadyuvante, muy poco usado en epilepsia, pero no tiene mucha aplicación. Intoxicación por fármacos ácidos, alcalosis metabólica, presión intracraneal y presión intraocular. Esas son las principales aplicaciones en diuréticos de túbulo contorneado proximal. Ahí dice hipertensión. ¿Por qué? Porque es el principio de Porque como diurético se aplazó. Aplazado no, aplazadísimo. Ahora vamos a pensar. ¿Qué efecto adverso va a tener esta acetazolamida si yo bloqueo acá anhidrasa carbono? A ver, estoy perdiendo base. ¿Qué va a quedar? Acidosis metabólica. Bien, puede llevar a acidosis metabólica. Sigamos pensando. El sodio se fue. ¿Quién es la última hormona que lo va a rescatar? Aldosterona. ¿Cuál es la función de aldosterona? Retiene sodio y elimina potasio. Si se elimina potasio, ¿qué efecto adverso puede tener? Hipopotasemia. ¿Quién le acompaña siempre al potasio? El protón. Se va el protón. Entonces, ¿qué puedo tener? Hipopotasemia y se va un protón y el protón va a acidificar orina al final. Lo que acá está alcalinizando la orina, al final va a haber una acidificación de orina. ¿Eso depende de qué? De los días de uso. Con 3 a 4 días no alcanzas a hacer un hiperaldosteronismo y hay alcalinización de la orina. Las usa más días, 3, 7 días y ya no te va a alcalinizar mucho. Es como que se pierde el efecto. ¿Qué estoy queriendo decir? Que lo voy a usar para una alcalosis metabólica y el efecto no va a durar más de 5 a 7 días. No es que va a ser crónico. Los que son crónicos es para disminuir la presión intraocular y la presión intracraneal. ¿Está bien? Ahí sí, porque la inhibición no es en el riñón, es en el humor acuoso y es en líquido cefalorraquídeo. Pero todo este efecto renal no es de largo plazo. Se crea un fenómeno de tolerancia y ya no funciona más. ¿Se entendió? Bien, como diurético entonces aplazado. Hay otro efecto adverso importante. Si se está yendo mucho sodio, ¿qué va a hacer aldosterona? Aumenta. Aldosterona retiene sodio, elimina potasio, se va potasio y se va el protón, se van los dos. ¿En qué paciente no debo administrar? Vamos a pensar. Acá, ¿alguien iba a exponer? ¿Por qué no expuso? Martín. Tarde, pescado. Ya. Tengo un paciente con una insuficiencia hepática, producto de la degradación
en insuficiencia hepática en proteínas, va a formar mucho NH3. ¿Qué diferencia tengo con NH4, que tiene carga positiva? Que NH3 es Liposoluble y no liposoluble. ¿Qué pasa si tengo una hepatopatía? Se forma mucho NH3, ¿ya? Y ese NH3, al ser liposoluble, si hay mucho, aquí está el cerebro, él va a llegar cómodamente ahí. ¿Sí o no? ¿Liposoluble o no liposoluble? ¿Y qué puede producir? Encefalopatía hepática, de origen hepático, pero es una encefalopatía con pérdida de conciencia. ¿Qué necesitaríamos nosotros hacer para que este NH3 pase a NH4? Y ponerle una carga. Ponerle un protón. ¿Sí? Y acá el protón se está yendo. Entonces, esto va a favorecer la encefalopatía hepática. ¿Se entendió? Contraindicado en encefalopatía hepática. Yo más bien lo que tengo acá es que acidificar para que no llegue, aunque haya mucho nitrógeno, no llegue al cerebro. Eso es importante. Entonces, ¿qué le tengo que dar a la encefalopatía hepática? Un fármaco que bloquee aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Retiene sodio y elimina potasio. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va el sodio y que queda el potasio. ¿Quién le acompaña? El protón. Y ese protón me va a acidificar al amoníaco, que va a pasar a amonio, y disminuye la clínica de la encefalopatía hepática. Va a seguir estando insuficiente este hígado, pero no va a llegar a ser encefalopatía. ¿Está bien? Preguntas hasta ahí. Ya está el túbulo contorneado proximal. Vamos a ir a la segunda porción de la nefrona. Debería borrarlo ahí, pobre profesor con las manos, que ya no va más. Doctora, entonces ese efecto de acidificación de la orina y también de lo que va a haber menos protones, o sea, eso se va a ver a largo plazo si lo usa uno. ¿Perdón? El largo efecto plazo, de... de la acidificación de la orina. Dijo que al final, o sea, solo a largo plazo se va a ver eso. Al principio entonces no va a haber un... Va a haber alcalinización porque se está yendo el bicarbonato. Pero ese efecto en el riñón no dura de largo plazo. Dura 3 a 5 días y después hay tolerancia y ya no se va más bicarbonato. O sea que incluso en alcalosis metabólica, 5 días te dicen todos los protocolos que lo uses. ¿Por qué? Porque después ya es como que lo pierdes el efecto. Pero a nivel ocular no lo pierdes, porque la anhidrasa carbónica está ahí, vos estás inhibiendo, es a nivel renal, que es un poco una protección. Imagínate si lo tomás para un glaucoma todos los días, vas a estar perdiendo bases todos los días, vas a entrar en acidosis. ¿Quedó mejor? Eso es interesante leerlo. Cuando lee, van a buscar en su casa, ¿ya? Uso de acetazolamida en presión intracraneana, duración de tratamiento, a ver, búsquenlo ahora. Duración de tratamiento, alcalosis metabólica, acetazolamida. Duración de tratamiento. ¿Mejor pizarra o hacemos con esto? Pizarra. Atiende, hermano. Este más bonito lo gratis. Vamos. Segunda porción de la nefrona. Esta va a ser el asa de Henle.
el asa de Henle teníamos una porción descendente que era delgadita y una ascendente delgadita. Ella es permeable al agua. ¿Qué significa? El agua siempre se mueve osmóticamente. Donde haya más concentración, ella va a diluir lo concentrado. Eso lo meten en su cabeza. Cuando alguien te pregunte, ¿y aquí para dónde va el agua? Diluye lo concentrado. Si yo meto una glucosa en sangre, un suero glucosado, ¿qué va a hacer el suero glucosado? Va a concentrar a nivel intravascular y reabsorbe agua. Es osmótico. El manitol yo lo tomaba en vía oral, atrae agua. ¿Por qué? Porque él está concentrado y no puede salir. Entonces atrae agua. Siempre el agua diluye a lo concentrado. Entonces en esta porción descendente de Henle, ascendente delgada, todo esto es permeable al agua. Y acá hay una zona gorda, que es la que vemos acá, porción gruesa, es impermeable al agua. ¿Qué significa que es impermeable? El agua no entra ni sale. En esta porción vamos a sacar muchas cosas. Y acá se concentra. Entonces en esta porción el agua tiende a salir. Pero va a depender de la densidad de orina. Entra o sale. Depende de qué, de su concentración. Pero esta porción, que es la que yo tengo dibujada ahí, no entra ni sale agua. Y de yapa, aquí en esta área se va a reabsorber por lo menos un 40% del cloruro de sodio. Reabsorber es que va a salir de la orina hacia el intersticio y después a circulación sistémica. No entra ni sale agua y encima le saco electrolitos, se llama segmento diluyente. ¿Ok? O sea que el que voy a dibujar ahí, o está dibujado, es el segmento diluyente de la orina, que es la rama gruesa ascendente de Henle. ¿Está bien? Toda esta plaquita, que es también asa de Henle, es permeable al agua. ¿Para dónde va el agua? Entra y sale diluyendo a lo concentrado. ¿Quedó mejor? Bueno, veamos aquí a ver qué va a pasar. Acá se va a reabsorber un 40%, más o menos, 35 a 40% en cloruro de sodio. ¿Qué les dije yo que hay siempre? Una bomba que va a meter sodio a cambio de un potasio y siempre con gasto de energía. Membrana vasolateral. Por aquí está entrando, aquí vamos a dibujar, hay un mecanismo que se llama cotransporte. Ese cotransporte, por aquí se está yendo cloruro, se está yendo sodio y se está yendo potasio. Acá se va a reabsorber sodio, potasio y cloruro. Todos ellos entran dentro de la célula, potasio y cloruro. Este sodio que se estaba yendo por orina entra por un cotransporte. Este se llama cotransporte, porque van todos en la misma dirección. Este sodio que ingresó por el mecanismo de bomba pasa al intersticio y de intersticio llega a la sangre y se reabsorbe sodio. Mucho, 40% es altísimo. Este potasio entró, pero acá también entró potasio. Y dentro de la célula va a ser mucho potasio. Cuando hay mucho potasio, hay un mecanismo que se llama retrodifusión. Retrodifusión es hacia atrás o difusión retrógrada. Este potasio que entró por acá y que entró por acá hace una retrodifusión y vuelve a orina. Tiene carga positiva, potencial positivo. Acá, además de potasio, cloruro y sodio, viene magnesio, que tiene una carga más 2, y viene calcio, que tiene una carga más 2. ¿Qué ocurre acá? Carga positiva y carga positiva se repelen, y eso hace que haya una fuerza para la reabsorción de calcio y de magnesio. Cationes divalentes. ¿Por dónde va a ir?
por la vía paracelular. ¿Qué es paracelular? Entre dos células hay una unión ahí, por esa vía va a ir. ¿Por qué se reabsorbe calcio y magnesio? Porque estas cargas positivas con un potencial positivo repelen entre ellas y da la fuerza para su reabsorción. ¿Por qué digo reabsorción? Porque en el intestino se absorbió por mi comida, se estaba yendo por el riñón el calcio y el magnesio y esto lo trae de vuelta a la sangre. ¿Quedó mejor? Fisiología. ¿Qué puede pasar acá? Los fármacos que actúan en asa de Henle, la droga tipo es la furosemida. Furosemida, ampollas de 20 miligramos, comprimidos de 40 miligramos. Y hay una ampolla de 240. Furosemida, torasemida, bumetanida, ácido betacrínico, de los cuales tenemos solo estos tres. Torasemida y furosemida para nosotros el más usado. ¿Qué es lo que puede hacer aquí esta furosemida? O estos diuréticos del asa de Henle. ¿Qué va a pasar acá si bloquean el cotransporte? Sodio, potasio, cloruro asociado a la ATPasa. Ese es el mecanismo de acción. Va a bloquear el cotransporte. Sodio, potasio, cloruro son sodio, potasio y 2 cloro. Sodio, potasio, cloruro asociado a la ATPasa. Ese es el mecanismo de acción. Pregunto, ¿qué va a pasar si se bloquean? ¿Qué va a pasar con el sodio? Se va por orina. ¿Qué va a pasar por el potasio? Se va por orina. Cloruro se va por orina. Calcio se va por orina. Magnesio se va por orina. Todo esto se fue por orina. Si el sodio se va, ¿quién le acompaña? Agua. Por lo tanto, aumenta la orina y disminuye la volemia. Si disminuye la volemia, ¿quién disminuye? Presión arterial. Disminuye presión arterial. ¿Mucho o poco? Mucho. Son los diuréticos más efectivos. A estos diuréticos le vamos a llamar diuréticos de techo alto o solamente de techo, o diuréticos los más potentes que existen, o los más efectivos, o simplemente diuréticos de asa. A veces van a escuchar, denle un diurético de techo alto, te van a decir, y eso es una furosemida. O un diurético de mayor efectividad, o un diurético de asa, ese está más fácil. ¿Por qué son los más efectivos? Porque aquí se reabsorbe mucho sodio, 40%. En la siguiente porción, que es el contorneado distal, no más de un 18-20%. Y en la última porción, colector, apenas 5%. O sea que si yo bloqueo aquí, se va a ir sodio por orina, se va a reabsorber más allá, pero no alcanza a reabsorber todo. Y ellos sí alcanzan a perder un 2 a 3% de sodio total. Lo que yo pierdo 1 es casi el doble de lo que pierdo. O sea que como diurético no le gana a nadie. ¿Está bien? Son los diuréticos de mayor efectividad. Alcanzamos a perder un 2 hasta 3% de sodio. Pero vamos a pensar. Yo les doy a toditos ustedes ahorita furosemida. Todos van a salir a orinar, a buscar baño. No lo necesitaban. Pero si orinan mucho, ¿qué va a pasar con la volemia? ¿Y les va a bajar la presión o no? ¿Y pierden sodio o no? Claro. Ni lo necesitaban, pero lo hice orinar a todos. Y si estoy hiponatrémica, porque voy a estar hiponatrémica o no, ni lo necesitaba y lo estoy tomando, hiponatremia. Si estoy hiponatrémica, ¿qué hace mi organismo? Estimula la secreción de aldosterona. Y voy a hacer un hiperaldosteronismo secundario. ¿Secundario a quién? Al uso del diurético. Si hago hiperaldosteronismo, aldosterona, ¿qué hace? Lo contrario, retiene sodio, le acompaña el
agua y aumenta la volemia, justo lo que yo no quería. Y elimina el potasio. Entonces, el efecto es disminuir volemia. Pero si hago mucha hipotensión o hiponatremia, voy a hacer un hiperaldosteronismo y voy a aumentar la presión y eso se llama efecto de rebote. ¿Puede ser muy frecuente? Sí. Yo lo di para bajar la presión y la bajó tanto que después la subió. Por lo tanto, ¿será un buen fármaco como diurético en un paciente hipertenso? No, porque es muy poderoso. Y si no lo voy a usar como antihipertensivo, ¿para qué lo puedo usar? Que tenga un efecto rápido. Insuficiencia. Edema agudo de pulmón. Lo tengo que secar al paciente hasta contar 0, pero voy a usar una ampolla. Edema agudo de pulmón es su patrón oro, es el fármaco de lujo. No tenés como más secar el pulmón que darle un diurético de techo alto. Ok. Mi paciente es hipertenso, 40 años, la presión 160, no le puedo dar furosemida. Va a orinar mucho, lo voy a hacer hipotenso y después me hace el efecto opuesto. Pero ¿a qué paciente le puedo dar furosemida que es hipertenso? Al que ya tiene un daño renal. ¿Y cómo sé si mi paciente tiene daño renal? Creatinina. Este paciente es diabético, creatinina alta, ese riñoncito ya no quiere orinar mucho. Voy a forzar diuresis y sí puedo usar furosemida. ¿Ya? Más si quiero usarlo para hipertensión porque es un varón joven, para no hacerle hipotencia, para no usar un vasodilatador, no voy a usar furosemida. Voy a usar uno de menor efectividad, que son los que vienen, que son las tiazidas. Tiazida no es poderosísima ni es tan mala como los últimos. Es medianito. Ese sí voy a usar en hipertensión. ¿Cuándo más voy a usar furosemida? Además de un edema agudo de pulmón. Llegó el paciente a la emergencia con crisis hipertensiva. ¿Puedo ponerle una ampollita de furosemida? Perfecto. Lo haces orinar y va a controlar la presión. En una crisis hipertensiva, 100 puntos. O paciente que ya viene con un toque renal. O el paciente que te hizo una insuficiencia renal aguda, lo hidrata y le haces una bomba de furosemida, se llama 10 ampollas juntas, que ahora ya viene una de 240. Ahí le estás forzando diuresis para que el riñón que se resintió agudamente, le das líquido y lo haces orinar y lo rescata. ¿Se entendió? ¿En quién van a ver ustedes que lo usen crónicamente la furosemida? Este pacientito con insuficiencia cardíaca que ya tiene un toque renal, que la hipertensión ya le hizo un toque renal y no quiere funcionar el riñón, ahí mete furosemida, está bien puesto. Pero no un paciente que recién es hipertenso porque le vas a hacer hipotensión, le vas a hacer hiponatremia y esto se llama efecto rebote. Porque mi organismo no tolera que yo pierda mi sodio. Ahí nomás la aldosterona, que es la que actúa en el último segmento, va a enloquecer. ¿Quedó mejor? Bien. Entonces no es primera elección en hipertensión. Sí en crisis hipertensiva, sí en edema agudo de pulmón, sí para formar una diuresis cuando hay insuficiencia renal. O en una insuficiencia renal aguda. Ahí lo voy a usar y me va a ir muy bien. ¿Está bien? O cuando uso un manitol, ¿para qué usaba manitol? Para rescatar el agua de todos lados y forzar la diuresis, para no hacerle hipertensión. Ahí está bien indicado. Bueno, ya están las indicaciones de oro. Ahora vamos a pensar en sus efectos adversos. Estoy perdiendo sodio. ¿Qué efecto adverso voy a tener? Hiponatremia. Estoy perdiendo potasio. ¿Qué efecto voy a tener? Hipopotasemia. Hipocloremia también, ¿no? Estoy perdiendo magnesio. Hipomagnesemia. ¿Y el calcio? Hipocalcemia.
también pudiera usarse en hipercalcemia. Pero ¿por qué no es tan efectivo? Porque cuando el calcio se está yendo, acá se estaba yendo, la siguiente porción de la nefrona, ¿cuál es? Túbulo contorneado distal, ahí actúa la paratormona. Y la paratormona se me sube cuando me falta calcio en sangre, ¿ya? La paratormona la produce la paratiroide. Si ella es de, voy a inventarme el valor mínimo, no lo recuerdo, de 1 a 60. Quiero una buena paratormona, la mitad. Pero si mi paratormona está por aquí, casi 60, ¿cómo lo interpreto yo ese laboratorio? Le pediste paratormona, no sabes para qué a tu paciente, pero o te trajo un laboratorio y lo ves que está cerca de acá. ¿Cómo lo interpreto? La paratormona, ¿qué es lo que ella hace? Ella asegura que haya calcio en el intravascular. Y si está alta, Hay poco calcio. hay poco calcio. A ver, cante. Estimula los osteoclastos para que hagan más calcio a través del hueso. Ya, vamos a pensar de dónde puedo sacar calcio. Si ella está cercana, acá el otro día atendí a un paciente que tenía 85 de paratormona, un médico grandote, súper atlético. Ya vamos a pensar por qué estaba tan alta su paratormona. Si está alta, ¿cuál es el mensaje? Necesito calcio. ¿De dónde lo voy a sacar? Pobre hueso, es un hueso. Entonces viene al hueso. ¿Y cómo puedo sacarle el calcio? Aumento la actividad osteoclástica. Aumenta la osteoclástica, es destrucción, y disminuye la formación osteoblástica. Lo voy a poner en riesgo a mi paciente. Le saco su calcio y puede haber osteopenia y luego osteoporosis. ¿Cómo lo voy a medir? Lo voy a medir con una densitometría. Este paciente que estaba con 85, le pedí una densitometría y estaba hermoso. Vamos a ver por qué tenía tan bajo el calcio. Ese es un mecanismo porque ya lo está dentro de mi cuerpo, no tengo que comerlo. Porque no me dice mi cuerpo, comeme calcio, no. Todo va pasando ahí adentro y yo no me entero. Saco del hueso. ¿De dónde más lo puede hacer? Del intestino. Aumenta la absorción, no reabsorción. La absorción, el poco calcio que come, lo absorbe. Y a nivel del riñón, en el túbulo contorneado distal, abre canales para que se reabsorba el calcio que se está yendo por orina. Acá se estaba yendo por orina. Si la paratormona lo detecta, ¡boom!, en la siguiente porción de la nefrona le abre un canal y lo reabsorbe. Y no tiene nada que ver con los diuréticos. ¿Ok? Por eso es que no va a haber acá hipocalcemia. Tras que paratormona detecta que se está yendo calcio, ¡pum!, se libera y en la siguiente parte de la nefrona se reabsorbe el calcio. ¿Está bien? Sigamos pensando acá. Esta paratormona me va a rescatar calcio del hueso, de lo que come y la reabsorción. Si tu paciente ya tiene osteopenia, ¿será conveniente darle calcio? No. ¿Por qué? ¿Tiene osteopenia? No significa que le des calcio que vaya a formar parte del hueso, ¿sí? Porque necesitamos hacer ejercicio para que entre al hueso. Ya. Prohibido verles médicos después una osteopenia y puro calcio. Prohibido. Es lo que hacen todos los ginecólogos. Osteopenia, va a tomar calcio. ¿Sabe qué? Tómeme mañana, tarde y noche. Y ahí les veo a las pacientes todas calcificadas con sus placas de ateroma y sus inflamaciones calcificadas y el hueso cada año más flaco. ¿Qué necesito yo para fijar el calcio? Vitamina D y magnesio. Primero el ejercicio físico. Pucha, tiene 80 años tu paciente, ni modo, no puedo mucho. El calcio necesita de vitamina K2, porque hay una reacción acá
que tiene que pasar de ácido glutámico, que va a ser su transportador, tiene que pasar a carboxiglutámico. Ácido glutámico tiene una sola carga eléctrica, carboxiglutámico que me va a transportar el calcio tiene 2 y eso lo facilita el paso de glutámico a carboxiglutámico, la vitamina K2. Por eso es que se ha puesto de moda la K2. Entonces en osteopenia lo primero ejercicio físico en el que la pueda hacer. Ustedes deben cuidar sus huesos desde jóvenes con el ejercicio físico, no esperar tener 80 años osteopenia para recién. O sea que aquí, si precisas calcio, probablemente la comida está suficiente con el calcio que come. Las comidas nuestras son hipercálcicas y con magnesémicas. Vitamina K2, vitamina D y silicio. Eso favorece el ingreso de calcio y lo más importante es el ejercicio físico. Si le das calcio sin nada de esto y sin ejercicio físico, va a quedar en circulación. Ah, resulta que yo tenía aquí unas plaquitas de colesterol y triglicéridos porque el paciente no come bien y ese endotelio está inflamado. Pasa el calcio y lo calcifica, entonces ya se vuelven placas calcificadas. Le pides a tu paciente ecografía en carótida y te dice tiene placas de ateroma calcificada. Eso es lo que va a hacer el calcio que le da a tu paciente si no estamos utilizando la K2, que se usa de 1 a 5 microgramos, ni siquiera miligramos. El silicio 50 miligramos está bien y la vitamina D hay que testarla. Cuando pides vitamina D en el laboratorio tienes que pedir paratormona, vitamina D y el calcio del intracelular, no el calcio iónico, no el calcio vascular, sino el iónico que es el que está dentro de la célula. El otro calcio que te piden en el laboratorio depende de lo último que has comido, no depende de lo que está dentro de la célula. Este es el que sirve. La teta, tu vitamina D, que lo ideal es arriba de 50, y la paratormona. Ella te va a decir si se está sacando o no el calcio del hueso. Aquí es lo ideal. Acá vamos muy bien, puede ser un paciente muy joven, pero si de 60 ya se subió incluso, se está buscando calcio. Este paciente que hicimos densitometría y el calcio estaba súper bueno, él es atlético y es relativamente joven, es porque su comida estaba muy hipocálcica. Muy hipocálcica, o sea que lo tienes que ver completo al paciente. Con un solo laboratorio no puedes decidir nada. Tienes que ver si vas a ver la vitamina D con la paratormona y con el calcio intracelular. ¿Está bien? Y ahora viene el calcio, magnesio, vitamina D y K2 juntos. Tampoco es lo ideal. ¿Por qué? Porque ellos compiten para absorberse. Si le vas a dar calcio porque lo precisa, ¿a quién le doy yo calcio con frecuencia? Paciente que se operaron tiroides y le volaron las paratiroides. A ese paciente a veces hay que darle hasta 1500 por día de calcio y hacer ejercicio. Es muy usual que te operen la tiroides y te vuelen las paratiroides. No es una buena cirugía. ¿Cómo te das cuenta? Cuando recién pasa la cirugía el paciente tiene mucha tetanización, movimientos involuntarios. De ahí hasta el último día de su vida, calcio. Y ahí lo ideal es hacer combinaciones de calcio, carbonato, calcio quelado, glicinato, aspartato, de todo para que se absorba, porque el calcio no se absorbe mucho tampoco. Y el calcio cuando lo toma estimula células parietales y hay mucha acidez gástrica, o sea que puede provocar gastritis. ¿A qué hora lo vas a dar si estimula la producción de ácido clorhídrico? Con la comida, porque el ácido clorhídrico es para que la comida... Y si hay comida, no te va a hacer acidez el ácido porque va a trabajar tu alimento. ¿Quedó mejor? Y si vas a darle vitamina D, por lo menos unas 8 horas separadas. Y si vas a dar magnesio a la mañana, el calcio al mediodía y la D para dormir. Las 3 separadas. ¿Quedó mejor? Bueno. ¿Por qué llegamos ahí? Por el calcio. Ya. Todo para ver los efectos adversos de los diuréticos de techo alto. ¿Quién es de techo alto? Furosemida, toracenida, bumetanida, ácido betacrínico. Ahí hay uno más, pero no lo tenemos. Déjame afuera. Ya.
Entonces ya tenemos mecanismo de acción. Bloquea cotransporte sodio potasio cloruro asociado a la ATPasa. Efecto farmacológico. Se va sodio, le acompaña el agua, disminuye volemia de forma drástica. Por lo tanto lo uso en edema agudo de pulmón, crisis hipertensiva, para forzar diúresis, insuficiencia cardíaca con toque renal. Con toque renal. En hipercalcemia se puede también usar. El calcio se rescata más allá, pero no todo. Pero las hipercalcemias hay que tratarlas diferentes. Ya. Efectos adversos, hiponatremia, que puede hacer hiperaldosteronismo secundario y efecto rebote. Hipopotasemia, si se va el potasio, ¿quién se va con él? Los protones. ¿Okay? Hipomagnesemia, más frecuente que hipocalcemia. Se cree que el uso crónico puede llevar a deterioro renal. ¿Ya? El uso crónico puede hacer insuficiencia renal. También se lo usa en insuficiencia renal aguda para forzar diúresis y en la crónica también para forzar diúresis. ¿Qué más? Diferencia entre furosemida y toracemida. Lo que furosemida hace con 40 miligramos furo, hagamos de cuenta que vamos a eliminar 2 litros de orina. Furosemida, toracemida, con 1 miligramo va a eliminar 2 litros de orina. ¿Cuál es más efectiva? Las dos tienen la misma efectividad. ¿Qué es efectividad? Lo que logré. ¿Y cuánto lograron las dos? ¿Quién es más potente? Ya. Y en farmacología, ¿qué me interesa? ¿Potencia o efectividad? Efectividad. Esa es la diferencia. Esto es lo que me interesa en fármaco. Allá ellos con cuántos miligramos lo logran. ¿Ya? Por eso cuando dicen, no, esto es más potente que aquel, no es la forma de hablar farmacológicamente. A veces les escucho yo, este antibiótico es más potente que aquel. No, es más sensible o menos sensible. Este no puede ser más potente o más efectivo. Siempre háblenme de efectividad. ¿Se entendió? Bueno. Doctora, tengo una duda. Carmen. En el túbulo contorneado personal para inhibir aminoácidos, yo te digo que es efectivo para las formaciones de cálculo. Pero no te la... Depende de qué es el cálculo, si es de calcio o si es de ácido úrico. Si es de ácido úrico, si vos alcalinizas la orina, él se va a ir. Si es de calcio, va a favorecer la formación. Ya vamos a hablar de eso, porque lo importante es saber de qué son los cristales de calcio. ¿Quién le acompaña? ¿Cuáles eran los prestados? Ese era prestado y esto. Ciclista, ese era el. Bueno, ¿qué nos toca? ¿Quién sigue? Contorneado. Túbulo contorneado distal. Estos van a ser nuestros superdiuréticos para pacientes hipertensos. ¿Por qué? Porque no son tan poderosos como la furosemida, ni son tan escuincles como los de túbulo colector. ¿Ya? Son de eficacia intermedia. ¿Qué es lo que tengo en túbulo contorneado distal? Acá tengo, siempre que tengo la membrana vasolateral, en su examen pido el dibujo. Fisiología, y en la fisiología indique el mecanismo de acción, clasifique indicaciones y reacciones adversas. ¿Está bien? Siempre tengo con gasto de energía un transporte que reabsorbe sodio y elimina potasio. Y acá está mi capilar peritubular. Bien, lo que tengo acá es un cotransporte de sodio con cloruro. Sodio cloruro, sí. Ya.
viene por acá, aquí se va a reabsorber entre un 15 a un 20% de sodio, no más. En el anterior asa de Henle hasta un 40%. El túbulo contorneado proximal también un 40% y como bicarbonato de sodio era un 85%. De todo eso solo se tiene que ir por orina 1%. ¿Qué hay acá de especial? Viene este sodio que se iba por orina y se nos va a reabsorber gracias a cotransporte o como en la bomba sodio-potasio. Aquí hay un receptor, que ese receptor, cuando es ocupado por aldosterona no, paratormona. Por paratormona, cuando es ocupado por la paratormona, él abre unos canales para reabsorber el calcio. Lo que hablábamos recién, se viene para acá el calcio y se viene para acá el calcio. Y se está reabsorbiendo calcio. ¿Ok? Si la paratormona está bajita o normal, muy poco es lo que se va a reabsorber. Pero si ella está alta, esos canales se superabren y se va a reabsorber el calcio para que no se vaya. O sea que mi organismo la pelea hasta lo último. Si come poco calcio, ¿de dónde se lo va a sacar el calcio? Del hueso, ¿no? Y ahí empieza todo el fenómeno de osteopenia o osteoporosis. ¿Qué mecanismo de acción tenemos? Vamos a este cotransporte, lo vamos a bloquear. ¿Esto es sodio, potasio o sodio, cloro? A ver, revisa. Sodio, cloro. Sodio, cloro, está bien, me quedo la duda. Eso es lo que hacen estos fármacos. Estos fármacos son fármacos de eficacia intermedia. No son tan poderosos como la furosemida, ni tan chiquititos como los últimos. Hidroclorotiazida es el fármaco estrella. Hidroclorotiazida. Hidroclorotiazida viene comprimido, no tenemos en ampolla solo furosemida, de 50 miligramos. Hidroclorotiazida, los comprimidos de 50 miligramos. Muchas veces viene la hidroclorotiazida combinada, la mayoría de las veces. Por ejemplo, tienen un amlodipino que puede ser de 5 miligramos y dice barra 12,5 y es de hidroclorotiazida. O sea que, como este es un diurético de eficacia intermedia, suelen combinarlo con otros fármacos antihipertensivos con mucha frecuencia. O ustedes leen los sartán, por ejemplo, B. ¿Qué diurético le han puesto ahí? Generalmente hidroclorotiazida, nunca usan 50. Esto usan o 25 o generalmente 12,5. Y a veces te tiene el nombre del fármaco, un nombre comercial, y acá te trae una concentración, por ejemplo, un amlodipino 10, una hidrocloro 12,5, y le ponen un ahorrador de potasio que generalmente es una amilorida y dice 2,5. Estas combinaciones de antihipertensivos ya vienen así. Un antihipertensivo que puede ser un antagonista de calcio, un beta-bloqueante, un aradón, un IECA, un diurético de eficacia intermedia, dosis baja, porque la dosis que normalmente usamos es 50 y ellos lo traen ya con 25 o con 12,5. El gran problema es que pierde potasio y empiezan los calambres, trastornos cardíacos, le ponen un ahorrador de potasio. ¿Ya? Esto es muy usual hoy en día, usar combinaciones de antihipertensivos y con un ahorrador de potasio. Casi no tiene efecto antihipertensivo, pero este tiene el efecto adverso de perder potasio y se lo vamos a combinar con un ahorrador de potasio. ¿Está bien? Bueno, hidroclorotiazida 50, pero en muchos fármacos entonces ya viene de 25 o de 12,5 y él viene ranurado. Hidroclorotiazida, clortalidona que no utilizamos, nos quedamos solo con la hidrocloro. La clortalidona. Mecanismo de acción. Bloquea el cotransporte sodio-cloruro asociado a la ATPase.
asociado a la ATPasa. Principal indicación, hipertensión arterial en el largo plazo. Hipertensión arterial sí lo puedo usar como primera opción y la puedo usar de largo tiempo. Sin embargo, ¿qué riesgo tengo? Esto, fíjense que a veces el paciente es varón, entonces evitamos darle un vasodilatador y viene a la consulta, tomo la presión y está hipertenso. Está gordo. ¿Por qué está hipertenso? Porque el corazón tiene que latir para 20 kilos más o 30. Y le doy un diurético y le voy a controlar la presión. ¿Pero por qué les doy el ejemplo del gordo? Porque dentro de sus RAMS, estos fármacos hacen resistencia a insulina e hiperinsulinemia. Hiperinsulinemia con hiperglicemia. O sea que te van a subir tu glucosa y te van a hacer la insulina alta. ¿Y el gordo que tiene alto? La insulina, capaz la glucosa todavía. ¿Puede agravar un síndrome metabólico? Sí. ¿Qué más viene aparejadito al síndrome metabólico? Hiperuricemia, le sube el ácido úrico, que ya lo trae generalmente este paciente elevado. ¿Qué más trae el síndrome metabólico? Dislipemia. Sube colesterol y triglicéridos. A la larga, si yo voy a usar esta semana o me voy a ir a La Paz y quiero algo que me baje un poco la presión y me tomo un diurético 2-3 días, no me va a pasar todo esto. Pero este es un fármaco que se va a usar de largo plazo porque es muy efectivo en hipertensión. Efectos adversos, para que no se olviden, todo lo que trae el síndrome metabólico, él lo va a magnificar, porque hace hiperglicemia, hiperinsulinemia, hiperuricemia y dislipemia. ¿Está clarísimo? A eso, ¿qué más le aumento? Si la dosis está muy alta, va a haber una hiponatremia, hipopotasemia. Eso también es un efecto adverso importante. Hipopotasemia, hiponatremia. La hiponatremia probablemente porque estoy dando mucha dosis. Entonces de 50 le bajas a 25, pero controlas presión arterial. Hipopotasemia, y ahí se van protones también, ¿no? Hiponatremia, hipopotasemia. Otro efecto adverso importante que es de hipersensibilidad puede ser lupus eritematoso sistémico. Y el paciente lo toma porque es antihipertensivo y nadie lo mira. Y es un lupus y está ya controlado el lupus o medicado y sigue el fármaco. Ya es uno de los fármacos que en el largo plazo probablemente hacen lupus eritematoso sistémico con una casuística no tan alta, depende de las condiciones iniciales del paciente. Igual que en furosemida, el anterior, cualquiera de los dos, si se va mucha volemia y hay hipotensión, ¿qué efecto adverso refiere el paciente y llega a tu consulta por ese efecto adverso? Taquicardia refleja, mareo, cefalea, parestesias a veces por pérdida de minerales. Bien. ¿Será que voy a tener hipocalcemia por el uso de hidrocloro? Si no, ¿por qué? Esta reabsorción de calcio, ¿tiene que ver con estos efectos o no? ¿Quién la maneja? Ya, entonces no va a haber hipocalcemia. Diferencia de furosemida, que no voy a reabsorber calcio y se va por orina. Este la va a intentar rescatar, pero no puede con todo. ¿Está claro? ¿Quién es el que lo va a determinar ese calcio? Lo hace el aparato hormonal. Entonces, dentro de sus principales indicaciones, hipertensión, no un edema agudo de pulmón. En edema agudo de pulmón hace furosemida ampolla. De largo plazo, se cree que puede ser nefrotóxica también en el largo plazo y sus efectos adversos estos son bastante importantes. ¿Qué más? Bueno. La diabetes insípida, ¿no? Fuerte, diabetes insípida. Sí. ¿Nos da para el último o no nos da? Sí, es el cortín. ¿El cortingo? No, el último
cuando yo llegue el sábado, yo voy a decir quién va a exponer. Ahorradores de potasio. Dos grupos diferentes hay de ahorradores de potasio. ¿Ya? Uno está relacionado con aldosterona y el otro no. Así leen un poquito y se chocan con su libro, ¿no? Yo llego a las 7:15 y tiene que estar la pizarra llena con el gráfico. La mitad, diuréticos ahorradores de potasio, y la otra mitad, los osmóticos. Bueno, no hay mucho gráfico ahí, es solo comentar quiénes son y a qué dosis los voy a usar, nada más. Y con eso terminamos diuréticos. Empezamos para el sábado los antagonistas de calcio, y luego de antagonistas de calcio ya entro a antiarrítmicos, que solo hay que estudiar un fármaco, porque son antagonistas, son beta-bloqueantes y bloqueadores del sol.